Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio, y BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este jueves 9 de octubre desde 2014. Hoy, como todos los martes y jueves, transmitiendo desde la mesa de dinero del edificio corporativo. Y hoy, junto a Alexis Vega, subgerente de derivados y renta fija BCI. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenido. Vamos a dar una mirada de cómo han estado las bolsas a nivel global y vamos a estar consignando a todos nuestros auditores cuáles son las principales noticias económicas tanto de Chile como del mundo. Y la verdad que la mirada hacia la a la baja. Partimos con Asia, que hay resultados mixtos. El Nikkei descendió un 0,75%, el Hang Seng de Hong Kong aumentó un 1,17% y la bolsa de Shanghái también subió un 0,28%. En Europa también hay resultados mixtos. El FTSE 100 de Londres descendió un 0,78%, el CAC 40 de París también a la baja un 0,64% y el DAX alemán aumenta un 0,7%, lo mismo que el IBEX 35 de España un 0,63%. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Me llama la atención estas cifras. ¿Será por las minutas de la FED? Porque la verdad es que se conocieron los subsidios de desempleo y estuvieron menores que semanas anteriores. Pero el Dow Jones baja a esta hora un 1,59%, lo mismo hace el Standard & Poor's, un 1,72% y Nasdaq 1,67%. A nivel local, el IPSA está bajando a esta hora un 0,30% y el IXPA también desciende un 0,21%. ¿Qué pasó con el cobre? Experimentó su cuarta jornada consecutiva de alzas de la Bolsa de Metales de Londres. El metal rojo subió un 0,18% hasta los $3,06. ¿Cómo está el futuro del cobre? Hoy estaba subiendo 1,5 sobre los $3 con 20 centavos. Nos vamos al dólar, que también tuvo una sesión a la baja en el día de hoy. Cerró casi 3 pesos menos que el día de ayer. 592,9 comprador y 593,3 vendedor. Y fíjate que en algún minuto llegó a estar... se dice que el nivel más bajo desde el 16 de septiembre, cuando tocó los 591,20 pesos. ¿Por qué partimos? Partimos por la economía local. La verdad que hay una noticia que es como... ¿O quieres partir? Partimos si quieres por el exterior. El exterior me parece que tiene varios datos bien interesantes a conversar. ¿Por dónde partimos? Porque tenemos noticias tanto de Europa como de Estados Unidos. Yo creo que lo que movió los mercados tanto ayer en la tarde como hoy fue las minutas de la FED. Bueno, ¿y qué es lo que dice las minutas de la FED? Los miembros de la Reserva Federal consideran que la desaceleración del crecimiento de la economía global, en especial la de Europa, y la fortaleza del dólar pueden ser pueden tener inherentes riesgos potenciales para la primera economía del mundo. Yo creo que eso es importante, es un hecho que la economía estadounidense está creciendo, pero está creciendo a un ritmo más alto que a nivel global. Claro, lo que nosotros veníamos comentando hace muchas semanas ya es que el mundo está en un proceso o una especie de guerra de monedas. Ya habíamos comentado que la depreciación de cada una de las monedas fortalecía la competitividad y aumentaba las exportaciones de cada país. En ese contexto parece que la preocupación de la FED es la apreciación del dólar en estos momentos. Por un lado, porque podrían amenazar, como decía, el crecimiento sostenido que han tenido, y por el otro, porque podría tener menos presión inflacionaria dentro de Estados Unidos. Entonces ahí están mandando algunos datos o comentarios que puedan aminorar esta apreciación que ha tenido el dólar en este último tiempo a nivel global y para un poquito manejar las expectativas. Tú hablaste de la inflación, ¿ha estado dentro del rango del 2%? Está dentro del rango, claro, pero con expectativas de apreciación de la moneda, o por ejemplo en el mercado local, cuando el tipo de cambio caía, teníamos menos presión inflacionaria. Ahora, como hemos visto, la apreciación del dólar a nosotros no nos produce presión inflacionaria, lo contrario a Estados Unidos en el cambio. Entonces eso le puede preocupar un poquito a la FED, que fue lo que me mencionó en su documento. Y ahí empieza el mercado a leer que pareciera que podrían mantener los estímulos monetarios por más tiempo de lo que tenían implícito hasta ese momento, sobre todo con el nivel de tasa.
El nivel de tasas fue el que ayer retrocedió, tasas cayeron, 2.33 creo que cerró. ¿El bono del Tesoro? El bono del Tesoro a 10 años, pero llegó a estar a 2.30. Bastante más bajo que hace algunas semanas atrás, que estaba en 2.60, y bastante más bajo de los 2.80, que también incluso llegó a 3% en algún minuto. Claro, y lo que sucedió ayer, bueno, luego de esta minuta fue bolsas tomando impulso, ganando, y tasas cayendo. Dólar también depreciándose a nivel global por este comunicado. Y le preocupa mucho, por ejemplo, si uno lee en detalle el comunicado de la FED, el enfriamiento que está teniendo la economía de la zona euro, habla, ¿no es cierto?, de estas tasas de inflación tan bajas. Y bueno, hemos visto también que Mario Draghi ha estado intentando en la reunión de la semana pasada de dar un mayor impulso a la economía. Dijo que ahora, a mediados de octubre, iba a comenzar la compra de bonos. No sabemos el cuánto, 15 de octubre. Pero no sabemos los montos, sabemos más o menos qué es tiempo, 2 años. Pero tenemos cierta referencia. A ver. Una de las referencias en 2010, en la crisis de Grecia, compró 1 trillón de euros. Esta vez se espera algo parecido, y además hoy, en respuesta, como ya habíamos hablado, que existe una especie de guerra de monedas, también salió un poquito a ponerle paño frío a lo que dijo Yellen, y también a decir que su estímulo monetario va a ser importante. Él va a tener una compra de activos que debiese anunciar el 15 de octubre, y hoy acaba de decir que va a ser un impulso bastante considerable. Entonces podría ser un poquito más de ese trillón. Bueno, en esa misma línea lo que pretende, ¿no es cierto?, Mario Draghi, es dar un mayor estímulo a la economía, porque ya con bajas tasas tan importantes de 0,05, con tasas negativas de los depósitos de menos 0,20, es lo que está tratando de estimular, ¿no es cierto?, que los bancos traspasen a las empresas, ¿no es cierto?, esa mayor capacidad de crédito, para que de una manera potente comiencen a generar, a estimular la economía. Precisamente ese fue uno de los temas que también mencionó Draghi hoy, que es el crédito. El crédito está bastante estancado en Europa, no solo en Alemania, sino en toda la zona euro. Y en ese punto él está pidiendo y motivando para que se hayan reformas estructurales en estos países. Hablando un poco de las palabras de Draghi, también de las cifras que hemos tenido sobre la locomotora de Europa, que ya no está siendo tan locomotora. Estamos hablando de Alemania, que tuvimos, ¿no es cierto?, cifras de exportaciones que fueron bastante menores a lo esperado. Hemos tenido también cifras de confianza que han estado bastante más alicaídas, y también de producción. Claro, pues Alemania siempre ha sido el tirador del carro, y esta vez ya lleva bastante segundo trimestre y tercer trimestre defraudando, sobre todo en las exportaciones, que es como el motor, o donde tenían puesta la esperanza en la zona euro. Con esta apreciación del dólar, depreciación del euro, podía un poco impulsar la economía de esta zona. Pero como estamos viendo, los datos no están reflejando ese impacto que podría haber causado. Entonces la preocupación de que Europa está creciendo menor de lo que se esperaba y con perspectiva negativa es tanto para Draghi, que viene con estos impulsos de política monetaria, tanto para Estados Unidos, que también dicen que es una amenaza para su crecimiento, que el mundo crezca menos, y bueno, y para nosotros también acá, también una amenaza, que el mundo crezca menos hace que un poquito nos arrastre también nosotros. Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, cómo estamos nosotros indexados al crecimiento que pueda tener China, a la demanda que pueda tener por nuestro principal producto de exportación, que es el cobre, y otro riesgo, ¿no es cierto?, que agregamos, ¿no es cierto?, a este escenario, por ejemplo, en Europa, que no está tan auspicioso, tiene que ver con el ébola. Por ejemplo, Alemania ya recibe a un tercer paciente infectado por ébola. La enfermera que estaba en España, en Madrid, está con una falla multiorgánica, y la verdad que sus perspectivas no son auspiciosas. También veíamos ayer que se murió un paciente en Estados Unidos. Vemos cómo, ¿no es cierto?, se le está yendo de las manos, ¿no es cierto?, esta enfermedad que estaba centrada en África y que ahora se está expandiendo por el mundo. Incluso el Banco Mundial ha dicho que ya se perdió la batalla por el ébola, y eso obviamente que tiene que ver y afecta no solo a las bolsas, sino que también a la economía de cada uno de esos países. Sabemos el tema del turismo, sabemos el tema de cómo una enfermedad de esa magnitud puede tener repercusiones muy, muy importantes. Claro, en términos económicos, lo que habíamos visto semanas anteriores era una pérdida en las bolsas del mundo, mostrando esta preocupación cuando empezaron a salir los casos de España.
Y eso había continuado hasta el día de ayer, pensando que venía un estímulo, o sea, que se mantenía el estímulo monetario por más tiempo. Pero el ébola ya es una preocupación, los mercados no están tan auspiciosos, y en términos económicos obviamente le pega a la hotelería, turismo, navieras, todo, las aerolíneas. Entonces eso arrastra también y las pérdidas que han tenido las bolsas responden a eso. Mira, que hay una noticia que nosotros lo comentamos hace algunas semanas atrás que tenía que ver, ¿no es cierto?, con el Banco Espíritu Santo, banco de Portugal que había salido el gobierno a respaldar, y hay una noticia que tiene que ver específicamente con él. Dice: Espíritu Santo Financial Group se declara en quiebra tras el rechazo a la petición de concurso. Estamos hablando del antiguo propietario del Banco Espíritu Santo. Hasta su rescate declaró la quiebra tras rechazada su petición de concurso de acreedores. Ahí también es una situación compleja y que nuevamente pone en tela de juicio, ¿no es cierto?, la conexión que tienen los distintos bancos europeos y la falta de un saneamiento de verdad, como lo ha pedido, ¿no es cierto?, Mario Draghi. ¿Qué pasa con la reforma? ¿Qué pasa con la reforma estructural que tienen que llevar a cabo los distintos bancos en la zona euro? Esas son las reformas que hoy día salieron a la mesa, donde Draghi está pidiendo y está motivando que todos los países se coordinen en este tipo de reformas. Las reformas financieras son de las que más se necesitan en este contexto para evitar el tipo de contagio. Hay reformas en camino, se están estudiando, ya se ven los primeros impactos, pero están todavía en proceso de creación y de ajustes, como las mismas que hay en Estados Unidos, de Volcker Rule, Dodd-Frank. Esas mismas se están ya adaptando a nivel global, pero están en proceso. Todavía son proyectos. Fíjate que incluso también hay noticias que tienen que ver con Alemania, y obviamente que Alemania ya analiza implementar medidas reactivadoras para evitar una nueva recesión. El gobierno se ha negado a aplicar un estímulo porque su prioridad es lograr el equilibrio presupuestario en 2015, pero ya tenemos declaraciones, ¿no es cierto?, del gobierno en ese sentido. O sea, la situación es compleja. Berlín está considerando medidas para alentar el crecimiento luego de que la mayor economía europea se contrajera en un 0,2% en el segundo trimestre, y los datos entre julio y septiembre sugerirán un estancamiento y una nueva caída del PIB. Alemania fue una de las que sí hizo sus reformas, de las que llevó su déficit estructural a las peticiones que habían, y claro, ellos siguen en proceso de ajuste, pero son uno de los que mejor en pie están para hacer nuevos tipos de reforma o una política fiscal expansiva. Obviamente eso va a llevar a déficit fiscales, pero de ahí ver cuál es el plazo, el ajuste. En general, Alemania toma ha sido la que bien ese tipo de políticas. Ha sido la que promovió desde el año 2010, ¿no es cierto?, que cuando comienza la crisis, ha promovido la implementación de presupuestos ajustados. La prioridad, ¿no es cierto?, es lograr ese balance estructural y tenerlo completamente en equilibrio de aquí al 2015. Claro, ha sido el más preocupado del déficit estructural y también ha dado el ejemplo. Sí. Bueno, fíjate que también analizando un poco, poniendo en contexto las distintas noticias de Alemania, de Europa, el martes también el Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento para el mundo y para esa nación desde 1,9 a 1,4%. Además, este organismo advirtió sobre una posible tercera recesión en el bloque monetario en Europa. Claro, de ahí la preocupación. Pareciera que Europa está sorprendiendo a todos con este bajo crecimiento. Se esperaba que la depreciación del euro pudiera impulsar la economía, pero eso, sumado a los conflictos geopolíticos que tuvo y ahora las preocupaciones del ébola, han evitado que la recuperación sea más fuerte de lo que se esperaba. No hemos tenido semanas tranquilas en Europa, ya no se habla ni de Ucrania ni de Rusia por el momento, pero ahora se está hablando obviamente que enfermedades tan importantes como el ébola. Alexis, ¿te parece si hacemos una pausa? Después vamos a seguir conversando también sobre la economía nacional, que hay cifras relativas a la construcción que no fueron tan buenas, pero antes yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Fuimos pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural. Con trabajo y pasión nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Promesa de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. Ya volvemos. Hay más Mirada Financiera.
BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Chile es un privilegio de la naturaleza, pero en las profundidades no hay combustibles que duerman esperando salir. Por eso fuimos pioneros en soñar traer desde tierras lejanas el gas natural. Promesa que con trabajo y pasión hoy resurge con nuevos horizontes. Un compromiso que nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Buenos días. Promesa inquebrantable de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. Estamos de vuelta, seguimos en Mirada Financiera conversando con Alexis Vega, su gerente de derivados y renta fija BCI. Alexis, ahora me gustaría que volviéramos a la economía local. Hemos dado un pincelazo por lo que está pasando en el mundo, pero en el día de hoy se conocieron cifras que no son auspiciosas en nuestro país y tienen que ver con la construcción. Un sector muy intensivo, ¿no es cierto?, en contratación de personal. La semana pasada ya hablábamos de este desempleo que llegaba al 6,7%. ¿Y qué dijo hoy este índice mensual de actividad de construcción, IMACON? Retrocedió un 2,4% en 12 meses durante agosto. Y obviamente que esta cifra acentúa las caídas observadas en junio y julio de 1 y 1,2% anual respectivamente. Con este resultado, fíjate que el indicador acumuló entre enero y agosto de este 2014 una alza de solo un 0,9% respecto al igual periodo del 2013, ubicándose muy por abajo de la tasa promedio histórica, claro, de 4,8. Sí, lo preocupante de este dato es, bueno, por un lado, estar muy lejos de la tasa promedio histórica significa que no está creciendo. Es un sector que no crece, un 0,9%, bastante poco. Y lo otro preocupante es que este índice muestra que en el margen sigue cayendo, sigue siendo peor que el mes pasado, por lo tanto no muestra signo de recuperación, y tampoco de lo mucho que se ha hablado estos últimos días, cuál es el punto de inflexión. En este dato no estamos viendo punto de inflexión y pareciera que el de septiembre tampoco va a mostrar vamos a llegar en este momento. Entonces, eso es lo preocupante, lo lejos que estamos del promedio histórico y todavía no vemos el punto de inflexión. Fíjate que hablando también de cifras locales, además, ¿no es cierto?, de conocer, partimos la semana conociendo Estimacec de un 0,3%, el IPC muy alto de un 0,8%. También tenemos las ventas de autos nuevos que caen un 7,7% en septiembre y advierten sobre los efectos de la reforma. También hay una reforma tributaria que afecta los precios. Los autos nuevos. Exactamente, los autos nuevos, aparte, ¿no es cierto?, de los cigarros, el tabaco, los alcoholes y las bebidas azucaradas. Lo que vimos, bueno, desmenuzando un poco en orden, el IPC, que lo conocimos ayer, fue bastante alto. No tan sorpresivo para el mes de septiembre, porque septiembre siempre con nuestras fiestas patrias hay harto consumo, y eso lo demostró que un 0,4 de este 0,8 fue propuesto por alimentos y bebidas no alcohólicas. El tema de la reforma tributaria aún no se ha visto en este IPC. Falta, entraba en vigor el 1 de octubre, entonces en el IPC de octubre vamos a ver este impacto. Bueno, lo que se vio en el impacto del IPC, un 0,8, dicen que fue esencialmente un traspaso el aumento, ¿no es cierto?, del tipo de cambio. Claro, en alimentos, carnes y autos nuevos. Autos nuevos aportó con 1,5, 0,15 de este 0,8. Ahora debiese seguir impactando. Todavía no se ha frenado, viene lo de la reforma tributaria, hay que ver el traspaso de los productores a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas, que probablemente en los meses anteriores, cuando se empezó a discutir el proyecto, algo de alza tuvieron, que fue efectiva. No debiese ser el completo, pero todavía nos queda. Pareciera que por lo menos 1 o 2 IPC más van a ser altos para luego
empezar a caer y llegar ¿Qué a pasará entonces 3%. con el Banco Central y, ¿no es cierto?, su anuncio, ¿no es cierto?, de una nueva baja de tasa en la reunión de octubre? Según la encuesta de los operadores financieros, se hablaba que bajaría la tasa de política monetaria de 3,25 a 3%, pero hay opinión dividida dentro de los expertos. Hay algunos que dirían que mantiene la tasa en 3,25 como lo ha hecho hasta el minuto. Sí, esa es una discusión candente que hemos tenido este último mes, precisamente luego de las declaraciones del IPOM. El Banco Central dijo que les tenía en su implícita en sus proyecciones entre 2 y 3 bajas. Luego el mercado lo llevó a entre 1 y 0 bajas. Y ahora la pregunta es si baja en este mes o la mantiene, va a tener una pausa. Yo personalmente creo que la baja, de todas maneras. Los datos de económicos son muy malos. Necesitamos un nuevo impulso y el efecto de la inflación podríamos hablar que es transitoria. Si bien pues se puede traspasar a un efecto de segunda vuelta porque el dólar no tenemos perspectiva de que caiga mucho. Pero ya mirado en dos años plazos pareciera ser que el crecimiento es más difícil de controlar que la inflación. Vamos a ver qué pasa. Obviamente que son cifras que se van analizando día a día. Otra noticia de la economía local y que tiene que ver también, ¿no es cierto?, con una situación cuando la situación económica no está tan buena, la gente se endeuda más, puede incluso ahora las personas naturales quebrar, según la nueva ley que se llama de reemprendimiento, la ley de quiebras, en el fondo, que cambia de nombre. Ya no se habla de quiebra, se quiere quitar esa palabra del vocabulario, exactamente, esa etiqueta, y que favorecerá a personas y empresas que están endeudadas. Precisamente se trata de la ley 20.720 de insolvencia y reemprendimiento. Bueno, el ministro Luis Felipe Céspedes dio la partida al funcionamiento de esta ley, que obviamente que van a beneficiar a personas y empresas que busquen soluciones a sus problemas de endeudamiento al ofrecer procedimientos mucho más ágiles, mucho más expeditos, mucho más transparentes, que les permitan renegociar el cumplimiento de sus obligaciones o también liquidar bienes para cumplir con sus condiciones. Antes las personas naturales no podían quebrar, ahora las personas naturales que tengan, ¿no es cierto?, dos deudas consecutivas de cierto monto, van a poder acogerse a este proceso, van a poder renegociar, que yo creo que eso es como bien interesante, porque en el fondo no es que quiebren y no quieran pagar, sino que van a abrirse. Es como un poco, no me acuerdo cómo se llama la ley en Estados Unidos, el artículo 50, por ejemplo, qué pasa con las empresas, que pasó, por ejemplo, con las grandes automotoras que iban a quebrar y se acogieron reestructuraron deuda y obviamente que tuvieron aporte del Estado y pudieron, obviamente que, me acuerdo de los casos como de Ford, como los casos de otras empresas que tuvieron problemas y que se acogieron a esta legislación. Claro, lo que hemos estado viendo en términos de reformas, y tanto en el gobierno anterior como este, es motivar el emprendimiento. Ya el gobierno anterior había sacado esta página de Empresa en un Día, que promueve la creación de empresas y la innovación. Este tipo de política también apunta a lo mismo, eso de crear empresas. Uno le puede ir mal y volver a intentarlo sin tener la etiqueta o las restricciones que conlleva esto. Y el proceso tan largo, Alexis, la verdad que en quebrar una persona se podía demorar 2 o 3 años. Y bueno, había burocracia tanto para crear la empresa como para terminarla. Entonces esos son los cuellos de botellas que se quieren evitar para seguir motivando el emprendimiento. Así que esto no es un perdonazo, no es que no lo paguen más, solo es facilidades para reestructurar deuda y poder adquirir otros compromisos también. Por ejemplo, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Josefina Montenegro, detalló un poco en qué consiste esta nueva ley y dice que existirán 4 procedimientos, 2 para las empresas, 1 de reorganización y liquidación y 2 para las personas, que son llamados renegociación y liquidación de bienes, adecuado obviamente para cada deudor en dificultades, si estos son micro, pequeños, medianos o grandes, personas jurídicas o naturales, en equilibrio obviamente a la debida protección de los acreedores y las garantías. Como tú decías, esto no es un perdonazo, sino que es una forma de reestructurar, una forma de dar un poco de aire, dinamismo al proceso y darle aire a quienes obviamente que se sienten que están con el cuello de botella y con el cuello a punto de asfixiarse. Claro, que en términos de cuando hay recesión o estancamiento económico pareciera ser más grave.
Entonces, perder empresa y no tener la oportunidad de crear nuevos negocios profundiza la recesión. Así que este tipo de políticas son las que van en la dirección correcta. Bueno, pues también en la economía local, durante estas semanas, el tema tiene que ver no solo con la reforma tributaria, ya estamos hablando del presupuesto para este 2015 y, bueno, en el análisis, ¿no es cierto?, que se hace sobre el presupuesto, es que es el segundo menor promedio de crecimiento desde el año 1990. Registraría el actual periodo presidencial si se cumplen las proyecciones entregadas por la Dirección de Presupuestos. Se proyecta, por ejemplo, para estos 4 años, un estimado de 3,7%. El gobierno anterior de la presidenta Michelle Bachelet había tenido un 3% de crecimiento en sus 4 años. Sí, lo del presupuesto era también, todos los analistas esperaban un crecimiento importante en el gasto, unas políticas contracíclicas y política fiscal expansiva. Eso se vio en este presupuesto, estamos en las discusiones de dónde se asignan algunos de los recursos, es importante. Y de todas maneras, no deja de preocupar, que ya creo que lo habíamos comentado la semana anterior, cómo viene este retiro de estímulo, porque un crecimiento cercano al 10% es muy difícil de retirar en algún momento. Entonces, este presupuesto va a llevar a un déficit estructural, se estima de 1,1%, eso siempre y cuando se tengan los ingresos correspondientes, porque... También. Bueno, ahí dicen que obviamente el director de presupuestos habló, Sergio Granado, obviamente que la reforma tributaria va a ayudar y precisamente habló sobre ese tema que tú comentabas, Alexis. Enfatizó que la meta del gobierno de llegar en 2018 con balance estructural pese al aumento del déficit durante el próximo año. Ya, yo creo que ese es un tema que es más difícil de alcanzar. Después de tener un estímulo del 10%, donde se va a ir también a obras y a contratación, es muy difícil de retirarlo, porque se van a crear empleos que después no, ¿cómo llevas a hacer los desempleados de nuevo? Entonces, ese retiro del estímulo fiscal es más difícil que hacerlo. Bueno, obviamente que siempre es complejo, ¿no es cierto?, ajustar los recursos que siempre son escasos para dar un mayor estímulo a la economía y obviamente que en un ambiente donde el mundo se está desacelerando un poco, o sea, estamos insertos en un mundo globalizado y eso obviamente que nos permea a nosotros como economía pequeña a estar atentos y a tratar de tomar las mejores decisiones para que logremos, ¿no es cierto?, navegar en estas aguas un poco más turbulentas. Muchas gracias, Alexis, por haberme acompañado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, muchas gracias por compartir esta media hora de análisis financiero en Mirada Financiera. Nos reencontramos mañana a las 2. Siga en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.